Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el defensor que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también ustedes darán testimonio porque desde el principio están conmigo. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Los expulsarán de las sinagogas. Más aún, llegará la hora en que quien les dé la muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo les había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días reflexionamos el Evangelio, y más aún, bajo las intenciones de una mejora a nivel político, social y económico de nuestra patria, por el fin de la pandemia, entre todo por la paz en el mundo, sobre todo la invasión de Rusia a Ucrania. Esta invasión de Rusia a Ucrania nos trae funestas consecuencias a la humanidad. Está previsto de que se acerque una hambruna tan grande por motivos justamente de esta guerra. El hecho del corte de los energéticos. Europa tiene poco gas. ¿Por qué? Porque Rusia, que provee gas para Europa, ha cortado este servicio. Segundo, que Rusia es el mayor productor de fertilizantes, lo cual ya no, el mercado no está abierto para el mundo, ha cerrado sus puertas, por lo tanto, no hay fertilizantes. Y si no hay fertilizantes, la tierra no va a producir lo que normalmente debe producir para alimentar. Si antes una hectárea de terreno podría alimentar a 10 personas, ahora tiene que utilizarse fertilizantes por la población que ha aumentado, que ya no va a alimentar a 10, tiene que alimentar a 20. Y si es que no se utilizan los fertilizantes, ¿cómo va a producir la tierra? Entonces, esta escasez hace inviable de que se pueda sostener la alimentación en el mundo entero. Se prevé de que los continentes mucho más afectados serían África y Asia. De todas maneras, lo que se requiere ahora es que esta guerra cese y que este dictador de Putin no lleve a cabo lo que está hoy día planeando, porque es algo desastroso para la humanidad. Desde la primera víctima que derrama sangre inocente, hasta todos aquellos quienes, de alguna manera, por la economía, nos vemos totalmente afectados por esta guerra que no tiene sentido, que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, frente a esta necesidad apremiante de una solución, lo que se ve y se avisora a un futuro no muy lejano es justamente esto: hambruna, escasez. Y ya lo estamos sintiendo en el Perú, ¿sí? El Ministerio de Agricultura no está respondiendo. Uno, porque tampoco hay. Pero segundo, los planes de contingencia son realmente para reírse. No hay un plan de contingencia. No hay todo una estructura para parar esto o ayudar a paliar por lo menos esta carestía. Pero, ¿qué nos queda? Rezarle mucho al Señor, pedirle de que esta guerra cese, de que esta guerra termine. ¿Por qué? Porque realmente
es inviable totalmente, de que si seguimos así, las cosas van a mejorar en todos los niveles. No, no es así. Roguemos mucho al Señor por esta pronta solución. El Evangelio se mueve hoy día en una noticia de el defensor, el Espíritu de la verdad, el que viene a recordarnos todas las enseñanzas de Jesús. El defensor, que es justamente el que litiga, el que cubre, el que escuda, el que se pone por delante, el que defiende. Es un espíritu defensor, no es un espíritu condenatorio, un espíritu que necesita la iglesia naciente, nosotros. En el mundo no encontramos justicia. Si nosotros contratamos un abogado para diversas situaciones, pues hoy día esa justicia tarda y hasta a veces no llega. Creemos que nos están defendiendo, pero en el fondo no. Es lamentablemente decir esto, pero es así. Jueces, fiscales, ¿no? Quienes en vez de defender se unen a la impunidad, a la mentira. Ese tipo de defensor Jesús no nos da. Esa calaña no. Jesús nos da un verdadero defensor. De aquel que por el Espíritu Divino, porque es Espíritu, el Espíritu de Dios, es el que siempre está de nuestro lado. Y muchas veces, aunque no tengamos argumentos, los cuales dice Jesús, no se preocupen, ¿qué van a decir? ¿Cómo lo van a decir? El Espíritu Santo en su momento les irá inspirando todo aquello que tienen que decir. Les irá recordando mis enseñanzas, pues ese es el Espíritu de Dios. El que no defrauda, el que no abandona, el que no nos deja nuestra suerte. No, el que inspira y en el momento la palabra adecuada sale de tu boca, porque es la necesaria. Solo así se entiende el Espíritu de Dios como defensor. El que nunca nos va a traicionar. El que nunca te va a sacar dinero para que confíes en que esto va a salir bien. No. El Espíritu es el que se encarga de soplar donde quiere, como quiere. Porque así lo dice. El Espíritu viene, sopla, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Pero sentimos la brisa de su presencia. Así es en este caso. El Espíritu sopla. No sabemos a dónde va ni cómo, pero sabemos que está presente. Ese es el Espíritu que Dios nos da, el defensor. Y bueno, Jesús en el Evangelio también trata de hacer de que el grupo de los apóstoles, ¿no?, sea un grupo cohesionado en la unidad. En la unidad como el Hijo y el Padre son uno. Porque frente a la unidad el peligro es la dispersión. Sí, la dispersión y la autonomía. El Espíritu no busca autonomías, no busca divisiones, busca unidad. Y esa unidad que muestran los apóstoles es la misma unidad que muestra Dios con su Padre. Solo así se entiende el Evangelio, desde el sentido de la unidad en que Dios busca para sus discípulos a través de un solo Espíritu, y nosotros hoy en la iglesia de la misma manera, un solo Espíritu el cual nos dejó Jesús para que nos acompañe siempre. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes, llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.